El sector turístico finalmente fue recibido por el presidente, por Alberto Fernández, una reunión que ustedes venían reclamando desde hace un tiempo y dicen que fue satisfactoria, por lo menos han podido conversar e interiorizar a las autoridades de las realidades del sector. Exactamente, hemos tenido una excelente reunión en donde los objetivos que tenía la Cámara Argentina de Turismo se cumplieron ampliamente. Estos eran poder expresarle al presidente nuestra satisfacción y nuestra felicitación por cómo estaba manejando el tema sanitario. Realmente era importante decírselo desde la Cámara Argentina de Turismo, porque ustedes saben perfectamente que la primera actividad que cerró fue justamente la de turismo. Claro. Cuando días antes del fin de semana XL de marzo decidió prohibir la apertura de los hoteles y todo el perjuicio que eso trajo aparejado. O sea que para nosotros era muy importante que él supiera que pese a eso, nosotros no solamente estábamos de acuerdo, sino que en alguna medida habíamos impulsado que eso ocurriera. El siguiente punto que quisimos transmitirle al presidente era la incertidumbre que tenía la actividad del turismo para lo que va a ser el final de la pandemia, porque uno de los pilares en donde se había basado el excelente resultado de su cuarentena fue justamente infundir el miedo. Sí. Infundir el miedo de contagiar, el miedo de hacer daño a nuestros familiares mayores y demás. Y la sociedad lo había entendido así. Entonces, ese miedo también iba a traccionar para que la actividad del turismo se recuperase mucho después. ¿Quién se va a animar a subirse a un avión, aunque mañana levanten la cuarentena, a poner codo con una persona que no sabe si tiene o no, si es sintomática o asintomática? Claro. Y volver a arrancar esta rueda del contagio inesperado y sorpresivo? Entonces, en ese escenario era muy importante poder explicarle esto al presidente y que entendiera que realmente, más allá de que se levante la cuarentena el día de mañana, la actividad del turismo no iba a arrancar inmediatamente. Porque como le explicábamos al presidente, si tenemos un levantamiento de cuarentena, pero no se puede viajar entre las provincias o no se levantan las barreras en las fronteras para vuelos internacionales, ¿de qué va a trabajar el turismo? Claro. Entonces, a partir de eso, pudimos explicarle, y él entendió perfectamente bien, que el turismo iba a necesitar medidas de apoyo de parte del gobierno puntuales y precisas, diferentes del resto. Claro. Porque no es lo mismo un local que vende un producto determinado, que el día que se levante la cuarentena solo tiene que ir al depósito, poner la mercadería arriba del mostrador y dedicarse a vender. Con el turismo no va a ocurrir eso. Entonces necesitaba medidas de acompañamiento que son indispensables para sostener en primera instancia las empresas y en segunda instancia los puestos de trabajo. Sin empresas no hay puestos de trabajo. Aldo, estoy viendo los diarios del mundo, creo que todos coinciden en los diagnósticos, en la cantidad de pérdidas, sea en dólares, euros o en la moneda que sea, pero pocos ven la salida de esta problemática. No hay demasiadas ideas más allá de la inyección de dinero, porque como usted bien decía, aparentemente o no tan aparentemente, las pautas de viajes van a cambiar radicalmente. Absolutamente. Acá estamos por lo único bueno que tiene toda esta situación es que no hay alternativas varias de apoyo de los gobiernos, de los estados, al sector privado, en especial al del turismo. No hay alternativas varias. Acá la única opción que hay es la de hacerse cargo de los salarios para que las empresas puedan mantener los puestos de trabajo. Y en definitiva, esto signifique que el día que se levante la cuarentena, estos mismos empleados y estas mismas empresas empiecen a generar el movimiento de la recuperación económica del país. Con empresas quebradas, el Estado no va a recaudar un solo peso de impuestos, ni uno, y no va a haber recursos humanos que tengan dónde trabajar, porque van a estar esas empresas quebradas. Es tan sencillo de entender que no admite doble lectura. Ahora, así que, sí. Digo, por otro lado también es como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Porque digo, se eximen, vamos a suponer, se eximen de pagar
cargas, las cargas patronales, etcétera, se desfinancia el Estado pone dinero en un montón de lugares, va a tener que emitir, puede haber riesgo de inflación, por eso le digo, me parece que es como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? No, pero ¿qué es lo que pasa? Que el Estado va a tener que emitir. A nosotros los argentinos eso no nos preocupa nada. Hace 100 años que estamos emitiendo por cualquier motivo. Así que experiencia en el uso de la maquinita tenemos clara y contundentemente. Sí. 1, 2. Tenemos una situación que no admite otra vuelta. No es que podemos elegir entre emitir o no emitir. Entonces, y está en lógica y en sintonía con lo que el presidente mismo impulsa. Entre la economía y la vida, elijo la vida. Perdón, entre la economía y la vida, elijo la vida. Nosotros suscribimos, estamos completamente de acuerdo con el pensamiento, pero entonces eso significa, ni más ni menos, que el gobierno va a tener que hacer lo que sea para sostener, ya le digo, a las empresas, para que las empresas sostengan los puestos de trabajo. Así que este es el punto en el cual no hay discusión, me parece. Es cierto que es un brete gigante, pero lo bueno es que este brete es para todo el mundo, prácticamente por igual. Sí. Algunos países tenían más espaldas que nosotros. Pero bueno, creo que es un momento especial, me parece que hay que tratar de mirar para adelante en forma positiva. Se ha manejado muy bien el tema cuarentena, exitosamente. Hemos tenido un aplanamiento de la curva magnífico, pero más importante que eso, hemos tenido que lamentar muy pocas muertes. Terminando Brasil es comparativamente significativo. Sí, se han tomado aquí medidas con un tiempo de antelación que fue muy importante viendo la experiencia internacional. Totalmente. Aldo, ¿han conversado con el ministro Lamens sobre la posible salida escalonada de esta pandemia? A ver qué provincias pueden reactivar primero de acuerdo al nivel de contagios. ¿Algo se habló de eso? Técnicamente no. Estamos en conversación permanente con el Ministerio de Turismo. No hemos entrado en el detalle del provincia a provincia. Sí hay en el Consejo Federal de Turismo mucha inquietud al respecto. Hay una idea de que se debería empezar a flexibilizar la cuarentena en todos aquellos espacios en donde efectivamente no haya un riesgo mayor, y tomando las medidas y precauciones del caso. Creo que es importante porque eso sí va a ayudar al gobierno a aligerar en algunos casos cierto tipo de ayuda. Y empieza a reactivarse el comercio, bueno, de alguna manera es un buen incentivo para el gobierno para poder destinar fondos a aquellos espacios en donde no hay actividad posible, mientras que en los otros empezar a generar ese reingreso de dinero a través del pago de impuestos, que es lo que va a ayudar y lo que va a permitir mejorar el equilibrio de las arcas fiscales. Hoy, cuando hacíamos el adelanto del programa, mencionaba que el sector turístico es un sector estratégico para la economía argentina por el efecto multiplicador que tiene. Digo esto porque alguien que está escuchando dice, bueno, antes que el turismo hay muchas otras cosas. Sin embargo, a nivel económico el turismo mueve muchísimo dinero y genera mucho empleo. Totalmente. El turismo no solamente es el cuarto complejo exportador del país, sino que además es un generador de fuentes de trabajo enorme, y podría ser un generador de inversiones que lleguen al país para quedarse si el país tuviese políticas económicas y jurídicas acordes a los estándares internacionales. Esto es algo en lo que hay que trabajar, porque definitivamente esto es lo que nos va a permitir reposicionar al país de una forma diferente y potenciar aún más la actividad turística en muchos destinos espectaculares que tiene el país, que hoy no pueden desarrollarse justamente por falta de infraestructura. ¿De qué manera están charlando dentro de las entidades que conforman la Cámara Argentina de Turismo? El gobierno anunció que va a destinar casi 1.500 millones de pesos. ¿Se habló de cómo será la distribución? ¿Están charlando eso? ¿Qué pregunta?
Estamos intercambiando, estamos trabajando con todas las entidades que nuclean a la CAT en un ida y vuelta permanente, rabioso. Yo le diría que desde las 8 de la mañana que arrancan los chats y las conversaciones por videoconferencia hasta bien entrada la noche, estamos intentando en primera instancia conseguir las medidas económicas que permitan que la actividad pueda seguir en pie sin tener que sufrir quiebras y despidos. Y una vez que eso lo consigamos, vamos a trabajar claramente en el día de mañana, en el día después y en cómo resolver esa cuestión. Pero lamentablemente todavía no han salido las medidas, pese a las reuniones que ya están manteniendo el ministro Culfas y el ministro Lamens. Esperamos que en el día de mañana podamos ya tener alguna novedad para comunicar y para poder empezar en lo que podría llegar a ser el día después. Esa es la cifra que se mencionó, 1.500 millones de pesos. No, esa cifra no existe. Esa cifra no existe. 1.500 millones de pesos son 18 millones de dólares. Para tomar un número de referencia. Ya no me acuerdo a qué cambio lo hice. Claro. Imagínese que con 18 millones de dólares, pero no podemos ni empezar a sonreír. Claro, por eso preguntaba de qué manera se iba a distribuir, digo, pues me parecía también... No, ese dato lo levantó una radio, pero no sé de dónde salió. Me parece que están mezclando con alguna conversación que hubo durante la reunión del Consejo Federal de Turismo que se hizo en San Juan. Es un dato histórico, creo que está vinculado al impuesto país y puede tener una cierta lógica, porque en aquel momento se había hablado de que parte del impuesto país se iba a poder aplicar, o lo iba a poder aplicar el Ministerio de Turismo para obras de infraestructura turística. Quizás alguno debe haber pensado, bueno, esa plata no se usa ahora para infraestructura turística, que se use para salvataje. Pero no, en ningún momento, ni el presidente de la Nación, ni el ministro Culfas, ni el ministro Lamens hablaron de esto como la herramienta que podría servir para solucionar los problemas, en lo más mínimo. ¿Se ha conformado? Yo tenía información de que se había conformado un equipo de trabajo con la gente de Lamens, Culfas y la Cámara Argentina de Turismo. ¿Eso está funcionando? ¿Es así? ¿Cómo? Perdón. Tenía información de que se había conformado un equipo de trabajo entre la gente del Ministerio de Turismo, Matías Culfas y la Cámara Argentina de Turismo. ¿Esto es así? Esto es la idea central que había surgido de la reunión con el presidente. En lo concreto, la idea esa iba a pasar primero por una reunión entre Lamens y Culfas y a partir de ahí incorporar a la Cámara. Así que estamos en fase 1 todavía. Y quería consultarle por un tema que en su momento fue controvertido, cuando empezaba la pandemia, cuando ya se sabía que en muchos países era un problema grave. La Cámara Argentina de Turismo, junto con las entidades, había hecho un posteo donde alentaba a seguir viajando. Después lo retiraron, ese posteo. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pasó con eso? Ese momento, Hugo habla expresamente, es el mejor ejemplo del dinamismo que ha tenido la pandemia del coronavirus. Ni más ni menos. En aquel momento, en esa primera instancia, lo que la Cámara buscaba era justamente evitar el miedo y el temor que esta situación estaba generando, cuando todavía no se había tomado en el mundo ninguna decisión puntual respecto de suspender los viajes, ni mucho menos. Es más, para hacer lo más claro posible, ese posteo que hizo la Cámara en aquel momento es un posteo que lo recibió de parte de la OMT, que varios países replicaron, entre ellos la Cámara Argentina de Turismo también se hizo eco y lo replicó. Pero ¿qué pasó? Después vino lo otro, en ese dinamismo que le digo que fue tomando la pandemia, y sobre todo a partir de la cantidad de muertos que empezó a registrar Italia, dijeron, bueno, vamos a tener que cerrar esto. El presidente empezó a evaluar el tema de la cuarentena y se fue por el nuevo mensaje, que era quédate en casa, no viajes. Y ahí empezamos a trabajar sobre diferentes situaciones, como eran reprogramar tu viaje, no canceles, porque si cancelás la devolución no se va a poder hacer,
y van a terminar de fundir empresas que podrían sobrevivir. Aldo, la última pregunta. Aquí en la región, como usted sabe, San Martín, Bariloche, es una zona que vive del turismo, pero también es importante la temporada de invierno. Muchos hablan ya de que la temporada de invierno está casi perdida, otros hablan de que por ahí podemos agarrar un pedacito desde septiembre. ¿Cómo están viendo ustedes desde Buenos Aires estas posibilidades? Todas preguntas fáciles le hago, ¿eh? Todas preguntas fáciles. Puedo decirle algo ahora y dentro de 5 días o dentro de 15, cuando me llame de vuelta, me va a decir, pero ¿cómo? Usted dijo hace 15 días que la temporada de invierno estaba perdida. Digamos, aquí y ahora. Está encerando las tablas. Claro, aquí y ahora, digamos, a ver. Aquí y ahora, yo creo que la temporada de invierno está perdida. Creo que va a ser muy difícil salir de esta situación, porque hoy el gobierno enfrenta un dilema muy difícil. El pico de contagio dicen que se corrió para los primeros días de junio. Claramente no se puede sostener 30 días más o 40 a partir de hoy, 40 días más de cuarentena para llegar hasta el pico y tantos días más como dure el pico. Entonces, ¿cuál es el riesgo que corremos? Levantamos la cuarentena en este momento, el 27 de abril o el 4 de mayo, y después vemos. Si lo del pico es cierto, y vamos a entrar en junio con el pico y con la cuarentena levantada, vamos a tener que volver a cerrar todo. Claro. Uno, dos, el levantamiento de la cuarentena yo no creo que vaya a incluir viajes interprovinciales, salvo de extrema necesidad. Claro. 3, tampoco se me ocurre cómo van a resolver cuestiones nuevas que va a tener que enfrentar el turismo a partir de ahora. Y le doy 2 o 3 ejemplos para ilustrarlo. Los aviones van a volver a viajar codo con codo, en un metro cuadrado, 3 asientos. Claro. Los restaurantes van a poder trabajar a sala completa, porque si no pueden trabajar a sala completa, muchos de ellos no pueden abrir sus establecimientos porque pierden plata. Los hoteles van a tener que trabajar al 50% de ocupación. El desayuno americano buffet, tan característico en muchos de los hoteles de nuestro país, desaparece, ¿no? Claro. Porque es la antítesis de lo que está buscando el gobierno cuando hablamos de distanciamiento social. Exacto. Todo eso va a generar un nuevo ordenamiento en materia de turismo, en el cual va a haber que trabajar muy a conciencia, y lamentablemente, o quizás lo bueno, es que no va a haber manuales. Va a haber que hacer prueba-error, e ir trabajando de la mejor manera posible, concientizando no solamente al recurso humano de las empresas que presten los servicios, sino también al cliente, al turista. Es cierto, porque esto es decisivo en la medida, el gran éxito para mí de la gestión de Alberto Fernández con el tema de la cuarentena fue lograr que la gente entendiera que no tenía que moverse de su casa. El éxito fue tan rotundo, fue más allá de los que siempre no perdamos el tiempo, estamos hablando de un 95% de acatamiento. No le demos valor al 5% restante. Claro. Entonces, este es el punto desde el cual se va a tener que apoyar el gobierno para decir, bueno, esto se puede hacer, esto no, hay que la sociedad entienda por qué no se puede hacer. Esto no es un capricho de un gobernante, de un jefe de Estado, de un Ministerio de Salud. Esto es evitar situaciones que se van a agravar muchísimo, y para pruebas tenemos la experiencia de lo que ha pasado en Italia y en España, con números contundentes. Y en el caso de España, con una cantidad de habitantes muy parecida a la Argentina. No solamente, lo que pasa es que España es un país que recibe 80 millones de turistas al año. Lo mismo que Francia, el Reino Unido. Entonces, digamos, la cantidad de turistas la cantidad de habitantes es relativa comparativamente con el movimiento que tiene internacionalmente. Claro. Y eso es lo que ha hecho que no es casual. Fijémonos que los países que más muertes han tenido son Estados Unidos, Italia, España, Francia, Inglaterra, por nombrar a 5 a 5 líderes, digo, pero de estos países son todos líderes en recepción de turistas.
Aldo, le agradezco muchísimo esta comunicación y bueno, esperemos comunicarnos en algún otro momento cuando la situación, si todo va bien, empiece a mostrar un poco más de claridad y de optimismo. Sí, optimismo es lo último que podemos perder, porque el día que perdamos el optimismo, sí. Nada va a tener sentido. Yo creo que vamos a salir fortalecidos y creo que vamos a tener la posibilidad de presentar un turismo diferente y quizás esto sea para bien, o estoy convencido de que esto va a ser para bien. Bueno, ojalá que aprovechemos para hacer cambios estructurales que vienen de larga data, ¿no? Sin duda. Ojalá que ocurra eso y ojalá que de alguna manera esto nos permita volver con más fuerza y energía. Y sí, espero que la próxima vez que hablemos estemos mucho mejor en términos prácticos, o por lo menos no tan acuartelados en nuestras casas, que no es fácil de llevar. Exacto. Bueno, Aldo, muchísimas gracias por la comunicación. Un saludo grande a toda la gente del turismo allí en Buenos Aires. Gracias por difundir. Hasta luego. Aldo Elías pasó por Séptimo Día hablándonos de la situación actual del turismo y las posibilidades a futuro. La temporada de invierno para él está perdida, así que bueno, vamos a ver de qué manera podemos seguir adelante en destinos como San Martín de los Andes, en Bariloche. Así que bueno, ese es el panorama de aquí y ahora, como dijo bien el presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Esto es muy dinámico, va cambiando y hay que estar sobre la información minuto a minuto. Nos vamos a la pausa.